A veces uno sí tiene esa sensación de que algo le va a suceder. A mí me ha pasado en varias ocasiones y sí nos hemos llevado buenos sustos, o en algunas otras ocasiones nos ha pasado que ahí no, pero después en la casa. He visto bultos, he visto sombras, he sentido que me tocan, he escuchado que me hablan, hasta por mi nombre. Vamos a hacer una cosa, estamos viendo que hay muchos ruidos, hay muchas manifestaciones. Yo solo por un momento, como ven, ya sí empiezo a registrar muchas cosas, yo les hablo para que vengan, pero yo siento que si somos una sola persona, se van a manifestar más. Personas con una vestimenta muy antigua, muy rara, con sus ropas muy viejas, muy maltratadas, harapientos y con su cabeza agachada. La gente dice que aquí llegaron a ver un animal muy raro, muy feo, que la gente relaciona, o más o menos dicen que lo describen como un oso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana. Yo soy Luis Carrillo y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos en el Triunfo, Fresnillo, Zacatecas. Y la intención del día de hoy es platicarles una historia que sucedió en otra comunidad, pero vamos a utilizar el Triunfo como escenario para platicarles esta historia sobre una comunidad donde la gente se fue. La comunidad hoy en día está completamente abandonada porque hace muchísimos años los azotó una enfermedad muy fuerte que acabó con más de la mitad de la población de ese rancho, y pues los que sobrevivieron salieron huyendo del lugar, dejando sus pertenencias, y algunos de sus familiares incluso se dice que ni siquiera los pudieron sepultar. Entonces hoy les voy a platicar una historia sobre lo que sucede hoy en día en aquel lugar. Y pues vamos a mostrarles aquí el Triunfo, mi gente, un ranchito que a mí en lo personal se me hace muy interesante, un lugar muy bonito, que si no mal recuerdo, por ahí hasta descendientes de Ana llegaron a vivir aquí en este lugar, según pláticas de mi suegro, si no me equivoco, es aquí en el Triunfo. Vamos a recorrer algunas casas de lo que para mí pues es la parte más antigua de aquí del Triunfo, porque estoy viendo que hay muchas casitas de adobe ya abandonadas. Entonces yo me imagino que estas podrían ser las casas más viejas, o ahora sí que la parte más antigua de aquí del Triunfo. Pues esa comunidad, mi gente, dicen que se llama El Mezquite. No me dieron la ubicación, pero es un ranchito que está en medio de la sierra, más bien como que arriba de los cerros, entre los cerros, alejados de cualquier camino de hoy en día. Es un rancho que fue fundado por allá por el 1850, un aproximado, y ya tiene más de 100 años abandonado ese ranchito. Y la gente para ese rumbo sinceramente no va ni siquiera a llevar animales. No les gusta recorrer esos lugares por todo lo que se dice, que se ve y se escucha en esa comunidad. Entonces, pues imagínense, sería un lugar muy interesante para nosotros explorarlo, ¿verdad? Muy probablemente, a menos de que nos llegue a pasar lo que le pasó a los exploradores de la historia que les voy a platicar ahorita. Pues resulta, mi gente, que hace muchos años, pues ese era un ranchito pues muy próspero, era un ranchito donde había mucha gente, donde la gente vivía feliz y contenta, donde había mucho futuro porque había mucha agua. Es por eso que en aquellos años la gente se asentó ahí, en esa comunidad, porque había muchísima agua, y donde hay agua, pues hay vida. La gente vivía muy feliz, eran ganaderos por lo regular todos los que vivían ahí, porque nos dicen que esas tapias tienen unos corralotes grandísimos, unos corrales de piedra, donde supuestamente, pues, o más bien probablemente, habría muchísimas cabezas de ganado, muchísimas vacas. Entonces, pues era un ranchito que estaba muy alivianado. Yo me imagino que ahí vivía la gente muy tranquila, muy contenta y sin ninguna necesidad. Pero desgraciadamente, con el paso del tiempo, llegó una enfermedad a esa comunidad, los azotó un virus, y desgraciadamente más de la mitad de esa comunidad fallecieron. Al darse cuenta que era una enfermedad que se podría contagiar, pues muchos salieron huyendo, muchos salieron pues asustados, ¿verdad?, de la comunidad, porque existía la creencia de que era un mal que le había pegado a la gente de la comunidad. Ellos pensaban que era algo maligno que estaba azotando ese rancho. Entonces muchos salieron huyendo, dejando sus pertenencias ahí. Incluso se dice que dejaron a muchos familiares ahí que ya no pudieron sepultar. Ya no, los dejaron ahí pues por miedo,
por miedo a que fuera un mal que agarró a aquel familiar o un mal que existía ahí en el rancho. Muchos de ellos hasta decían que muchos de los que fallecieron ahí pues estaban endemoniados o algo así. Pues es a lo mejor por los tiempos, ¿verdad? Porque pues ya fue hace bastantes años y a lo mejor pues la ignorancia a lo mejor de la gente en aquella época, no había tanta medicina y mucha gente se confundía, por ejemplo, con algunas enfermedades, lo confundían con algún mal. Era una comunidad que era muy creyente de la brujería y de ese tipo de cosas, entonces había mucho miedo, había mucho pánico, mucha desinformación y la gente salió huyendo de esa comunidad, dejando sus cosas y a sus familiares atrás, sin darles cristiana sepultura. Entonces hoy en día, pues se dicen muchas cosas de ese lugar. Algunas de las pocas personas que han pasado cerquitas de esa comunidad dicen que se escuchan ruidos adentro de aquella comunidad. Pasan por los caminos o por las vereditas que los animales han hecho allá a los alrededores de esa comunidad y se escucha como si hubiera gente en el rancho. Por los típicos ruidos, ¿no?, de la gente caminando por las calles, saludando a los vecinos, arreando los animales. Se escucha como si hubiera personas viviendo todavía ahí en la comunidad. Y muchas de las veces se han arrimado a las cercas de los primeros corrales, de las primeras casas, a divisar, a ver si se mira algún movimiento de personas y resulta que no hay nada. Está completamente abandonado. En la hierba se mira que no hay rastros de que alguna persona haya entrado a la comunidad. No se miran las clásicas hierbas aplastadas cuando entra una camioneta o cuando la gente entra pisando. No se miran rastros de que alguna persona haya entrado. Entonces no se explican esos ruidos. ¿Qué serán? Muchas personas aseguran que en las madrugadas se alcanzan a divisar luces en el rancho, sobre todo en los corrales, pero no luces comunes, no luces de las de ahora, sino candiles antiguos, de esas mechas que se utilizaban más antes, no las lámparas que utilizamos ahorita, las linternas, por ejemplo, con las que nosotros exploramos, no ese tipo de luz, sino luces antiguas, luces que se utilizaban en aquella época cuando la gente todavía vivía ahí en la comunidad. Dice la gente, pues ni siquiera en los ranchos que están habitados existen mucho ese tipo de luces. O sea, la persona que los tiene es más bien por lujo, pero ya no los utilizan. ¿Cómo va a ser posible que en el rancho se miren varias luces? No se ha sabido aquí a los alrededores que haya persona que tenga ese tipo de candil o que todavía lo utilice. Pues las antigüedades llaman mucho la atención y luego se sabe, no, que fulanito tiene un aparato, el otro día lo traía así. Entonces surgen historias de que es muy probable de que aquellas luces sean las ánimas que muy probablemente fallecieron en aquellos años y andan deambulando todavía por la comunidad. Para ellos, pues esas luces no son nada vivo, no son nada de este mundo. Se platican tantas cosas de ese lugar que a la gente le da escalofríos pasar por ahí. No les gusta. Entonces, hubo un grupito, mi gente, ahora sí que, pues así como nosotros, exploradores, gente que se dedica a lo paranormal, que supo de esa historia, supo de ese lugar. Un lugar abandonado, mi gente, pues simplemente a mí me recuerda mucho el Maguey, un ranchito ya completamente abandonado que Ana y yo tuvimos la oportunidad de visitar hace ya un tiempo, donde a mí me sucedió una historia, a mí y a mi suegro. Se nos manifestó una persona arreando unas chivas y jamás lo encontramos, mi gente. Llegamos a la conclusión de que lo que nosotros estábamos viendo pues era un ánima. Ya después, con el paso del tiempo, yo me di cuenta que en esa comunidad, como es muy antigua, como sucedieron cosas, suceden muchas historias. Pues así fue, mi gente, en el Mezquite, en esa comunidad antigua. Un grupo de muchachos que también se dedican a investigar lo paranormal, por ahí escucharon esa historia del Mezquite, un rancho antiguo por allá del 1850, completamente abandonado, donde se dice que espantan. Y a eso agréguenle pues que existe el testimonio de que ahí fallecieron muchas personas y no fueron sepultadas. Los huesitos todavía andaban regados por ahí por la comunidad. Se hablaba mucho de manifestaciones en pleno día y sobre todo de madrugada, pues estos muchachos les gustó mucho la historia y el lugar para ir a hacer una investigación y decidieron hacerlo. Fueron y pidieron permiso a las comunidades, o muy probablemente a los ejidos donde pertenecía esa comunidad, a los comisarios de los ranchitos por ahí cercanos.
darles aviso que iban a andar por ahí y sobre todo que les brindaran el apoyo si lo llegaban a necesitar. Y se fueron de madrugada, mi gente. Ellos se fueron por la noche y la intención era acampar ahí en ese lugar y explorar de madrugada. A ver qué suerte les tocaba, a ver qué les tocaba registrar, ver o escuchar. Iban muy emocionados, no era la primera vez que ellos hacían una investigación paranormal. Ya en varias ocasiones habían visitado lugares embrujados, lugares que supuestamente estaban malditos, pero en esa ocasión ese ranchito como que les daba una vibra muy diferente, ¿eh? Una vibra muy extraña, como que algo les avisaba que iban a vivir una experiencia que nunca jamás habían experimentado. Y créanme, mi gente, que a veces sí siente uno eso, ¿eh? A veces uno sí tiene esa sensación de que algo le va a suceder. A mí me ha pasado en varias ocasiones y sí nos hemos llevado buenos sustos, o en algunas otras ocasiones nos ha pasado que ahí no, pero después en la casa. Ya después les haré un video sobre eso, mi gente, pero últimamente nos han estado pasando muchísimas cosas después de las exploraciones o después de grabar, hasta en pleno día, mi gente. Hemos entrado a lugares donde andamos grabando, andamos recorriendo, platicando alguna historia, lugares donde nosotros no sabemos si haya sucedido algo, si hay actividad paranormal, y después en la casa nos empiezan a suceder cosas. Tenemos muchas cosas para platicarles, mi gente, pero eso ya será en otro video. Pues al igual que a nosotros nos ha sucedido a estos jóvenes, también estaban teniendo aquella sensación de que algo los observaba, de que alguien estaba ahí además de ellos, o de que algo estaba a punto de suceder. Ellos estaban teniendo esa sensación, pero decidieron ignorar. Pues aparte es normal, ¿no? Uno se ambienta en ese sentido de lo paranormal y empieza uno a veces a sugestionarse y a escuchar o a ver cosas donde a lo mejor no las hay, o muy probablemente sí, a veces no sabe uno. Pues estos jóvenes al punto de las 12 de la medianoche decidieron hacer una fogata, salirse, preparar el equipo, tomarse un buen cafecito, platicar algunas historias para entrar en ambiente y al punto de la 1 de la mañana empezar a explorar. Ya casi a punto de levantarse de donde estaba la fogata, escucharon un ruido en una de las casas de más adelante. Ellos estaban justo en medio de la comunidad. Decidieron instalarse, montar su campamento al puro centro de la comunidad, como para registrar en todos los sentidos cualquier actividad paranormal. Estaban ellos ahí a punto de levantarse para salir a explorar cuando empezaron a escuchar ruidos en un corral de los de la orilla, desde los del otro extremo. Podría decirse de las últimas casas en sentido de cómo ellos entraron. Empezaron a escuchar bastantes ruidos en un corral. Pensaron que muy probablemente gente de la comunidad que supo que iban a andar por ahí explorando, a lo mejor les querían meter algún susto. O a lo mejor los querían poner a prueba a ver qué tan valientes eran. Decidieron separarse y hacer 4 grupos y ganar hacia 4 lados diferentes. Pero ni siquiera alcanzaron a salir del corral cuando de repente empezaron a ver en uno de los corrales aquellas luces que la gente mencionaba. Aquellas luces amarillas que muy apenas alcanzaban a iluminar algunos metros. Esos mentados candiles viejos. Luces muy diferentes a las que uno utilizaría hoy en día. Pero lo más curioso del caso es que cuando ellos vieron aquellas luces, les aventaban sus lámparas, sus linternas de exploración, y aquella luz desaparecía, como si la luz blanca de LED de la lámpara de los exploradores fuera muchísimo más potente o más potente que aquel candil que opacara totalmente aquella luz amarilla. Aquella luz desaparecía justo cuando le echaban la luz de LED, la luz blanca, y en cuanto la apagaban una vez más, se miraba aquella luz. Decidieron ir a ver qué era lo que estaba pasando, a ver quiénes estaba tratando de jugar aquella broma. Pero no, al llegar a aquel corral no había absolutamente nadie. Dijo, ¿saben qué? Para evitar que vaya a venir alguna persona malintencionada a querernos meter algún susto, o muy probablemente alguna persona que no esté de acuerdo, aunque ya hayamos pedido el permiso, nos vaya a dar por ahí algún mal golpe, mejor vámonos juntos. No es por miedo, es por seguridad. Vámonos todos juntos. Decidieron irse todos en bolita. Y al entrar hacia aquellos corrales que eran las casas más antiguas, la zona más oscura y más abandonada de ese rancho, empezaron a escuchar voces.
voces que provenían de todos lados, como si cuchichearan en voz baja. Después, en uno de los corrales escucharon un relinchido, el relinchido de un caballo y los cascos que venían caminando en la tierra. Y esos ruidos venían acompañados de las espuelas de algún charro, como si algún charro viniera cabresteando su caballo hacia las caballerizas. Se escuchaban los ruidos, pero no se miraba absolutamente nada. Eran solamente ruidos. Se voltearon a ver unos a otros. ¿Sí escucharon? Sí, se escuchan voces. ¿Y ese caballo de dónde? Decidieron ir a investigar justo ahí donde según ellos se escuchaba aquel ruido, pero ahí no había absolutamente nadie. No había nadie. Decidieron mandar a una de las personas a dar vuelta alrededor de la comunidad, alrededor de las casas, y esa persona dice y asegura que no hay nadie en el rancho más que ellos, y no hay señales de que alguien se haya acercado ahí, hacia esa comunidad. Nadie se anima. Nada más por ponerles un susto, nadie se iba a arriesgar a que los asustados fueran ellos. Si se sabía de antemano que en todas esas comunidades tenían miedo a acercarse a esa zona, ni siquiera de día, entonces ¿quién se iba a animar o quién se iba a arriesgar a andar solo simplemente por sacarles un susto? Ellos empezaron a pensar con lógica y eso los puso nada más nerviosos. Les empezó a dar más miedo el hecho de pensar que a lo mejor todas aquellas historias eran reales. Y el hecho de pensar cómo fallecieron esas personas enfermas, solas, sin una sepultura, una cristiana sepultura. Pues entonces, ¿qué sería lo que podría pasar si esas entidades se llegaran a manifestar? Y yo les voy a hacer claro, mi gente, cuando yo he explorado, escucho unos ruidos, mira unos siluetas. Pero manifestaciones físicas, sinceramente, a mí nunca me ha pasado. Si a mí me pasara, yo no sé cómo reaccionaría. He visto bultos, he visto sombras, he sentido que me tocan, he escuchado que me hablan, hasta por mi nombre. Y he soportado, me he quedado ahí. Pero el hecho de ver personas así físicamente, yo no sé cómo reaccionaría. Estos muchachos tampoco lo sabían. O más bien no sabían lo que les iba a pasar si se llegaba a manifestar todo lo que aquellas personas decían. Entonces eso los estaba envolviendo, los estaba llenando de mucho miedo y de aquella sensación de querer salir a toda prisa de ahí, de ese lugar. Porque si llega uno a sentir eso, la necesidad de abandonar ese lugar, la necesidad de irse de ahí. Entonces ellos, conforme iba avanzando la noche y conforme se iba haciendo más tarde, ellos empezaban a escuchar cada vez los ruidos más claros. Al final había uno de ellos que era el más valiente, era el más arriesgado, incluso era el que se animaba a explorar solo. Él se había quedado a acampar o se había quedado a explorar en panteones él solo. Era el más valiente del grupo. Les dijo, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Estamos viendo que hay muchos ruidos, hay muchas manifestaciones. Voy a pedirles que se regresen a la entrada de la comunidad y ahí me esperen. Y yo me voy a quedar ahí, justo ahí donde montamos el campamento yo solo. Yo solo por un momento, como ven. Ya si empiezo a registrar muchas cosas, yo les hablo para que vengan. Pero yo siento que si somos una sola persona, se van a manifestar más. Vamos a hacer eso y en un ratito más ustedes vienen y ya yo les reporto cualquier cosa. Así lo hicieron, aunque a sus compañeros se les hizo demasiado arriesgado, pues les gustó la idea, porque es cierto, mi gente. A veces cuando yo he ido a explorar con varias personas, no sucede nada, y cuando voy solo o cuando va nada más Ana conmigo es cuando regularmente nos suceden más cosas. No sé qué tenga que ver, pero si es real eso. Pues este muchacho así lo hizo, decidió ir a acompañarlos a la salida y luego regresar él solo para venir registrando lo que se topara por el camino. Cuando él regresó hacia donde habían montado el campamento, empezó a escuchar muchas voces, pero las voces provenían de las casas. En esta ocasión no era de los corrales, sino que era más bien de las casas, o por lo menos de lo que quedaba de aquellas casas, de aquellas tapias abandonadas, puras ruinas. Eran voces, pero voces de dolor. Eran voces aparentemente de una persona que estaba sufriendo de algún dolor, muy probablemente por aquella enfermedad.
Eran lamentos como de un enfermo o de varios enfermos. Él entraba a aquellas tapias a investigar, a ver quién se quejaba, a ver qué era lo que sucedía, pero no había nada. Justo cuando él entraba a aquella tapia se dejaba de escuchar. Decidió sentarse en un corral donde para él era donde se sentía la vibra más pesada, la vibra más fuerte, porque este muchacho era una persona que percibía ese tipo de vibraciones. Entonces decidió sentarse y al punto de las 3:30 de la mañana empezó a escuchar aquellos ruidos o aquellas voces cada vez más claras, cada vez más fuertes, y al voltear hacia aquellos corrales pudo ver salir de aquellas tapias, de aquellas casas, a personas con una vestimenta muy antigua, muy rara, con sus ropas muy viejas, muy maltratadas, harapientos, y con su cabeza agachada, con su cabeza inclinada, sin voltear hacia enfrente, y todos se dirigían hacia el pozo, todos se dirigían hacia donde bebían agua en aquel tiempo en la comunidad, y ahí desaparecían. Cuando él los trataba de iluminar con su linterna, desaparecían. Pero una vez que apagaba las luces, empezaba a ver otra vez aquellas siluetas moverse entre las paredes viejas. Y muchos de ellos se quejaban, algunas mujeres lloraban, algunos se quejaban de dolor. Eran las supuestas apariciones fantasmales de las personas que fallecieron allí en ese lugar. Este muchacho no soportó la presión de ver tantas ánimas deambulando por esa comunidad y decidió salir hacia donde estaban sus compañeros. Muy asustado, jamás se había llevado un susto como el de ese día. Era la primera vez que él experimentaba tanto miedo. El hecho de ver tantas personas sin vida caminando por esa comunidad. Personas a las que no se les miraba el rostro. Personas a las que solamente se le miraba una cuenca oscura donde deberían estar los ojos. Personas caminando, pues que era obvio que ya no tenían vida. Él salió corriendo y llegó con sus compañeros, y al platicarles lo que había sucedido, le dijeron sus compañeros: no te preocupes, ahorita vamos a registrar, vamos a revisar las cámaras. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en esas cámaras no aparecía absolutamente nada. Nada, las cámaras no registraron nada. Algo muy extraño, mi gente, porque a nosotros nos ha pasado todo lo contrario. Hay veces que nosotros no vemos, pero las cámaras sí registran. Pues en esta ocasión fue todo lo contrario. Él las vio, pero las cámaras no registraron absolutamente nada. Decidieron dejar la investigación e irse del lugar. Y hoy en día lo que se sabe de estos muchachos, de estos investigadores, ese muchacho que era el más atrevido, que es el que era el más valiente, que era el que exploraba él solo, él era el que salía a los panteones de madrugada, pues hoy en día no le gusta estar solo. Le agarró mucho miedo a la oscuridad y sobre todo a estar solo. Cada que él sale a acompañarlos, se queda en el lugar donde estacionan los vehículos. Él ya no explora, no le gusta, le da miedo. Nunca ha querido hablar de esa vez, nunca ha querido hablar de esa noche, nunca ha querido decir por qué le agarró tanto miedo a la oscuridad. Nunca ha querido decir. Lo único que ha dicho es que a veces cuando la noche está más oscura y más silencia, cuando la noche está tan silencia que él logra escuchar hasta los latidos de su corazón, escucha las voces que le dicen: no nos abandones, no nos dejes aquí. Él dice que son las ánimas de aquella comunidad. Entonces lo siguen acechando al pobre muchacho, lo siguen acechando, mi gente. Y fíjense que pues yo quise hacer el video aquí en este lugar porque hace un ratito nos platicaban que aquí hay una historia que no saben si realmente es una historia que utilizaban para asustar a la gente o si sea algo real que sucede aquí en esta comunidad. Aquí está un pozo muy antiguo, mi gente. Se dice que aquí, pues aquí hay un manantial, pues, ¿verdad? Aquí hay agua que brota sola, hay un pozo. Y en aquellos años, pues el agua no era suficiente, a pesar de que no era tanta la gente que vivía aquí, pues no era suficiente, ¿verdad? Entonces la gente venía a sacar agua en las mañanas y por las noches, que era cuando más subía el venero de agua. Y la gente empezó a decir que muchas de las personas que venían aquí a sacar agua llegaron a ver un animal aquí. Aquí, miren, aquí están los pozos. Según yo, es ese y aquel, ¿verdad, Ana? Donde estabas tú sentada. Son los pozos antiguos. Aquí donde está Ana y allá más o menos al centro de la pantalla,
donde estaban hace un rato sentados, ese es el otro pozo. Son los pozos antiguos. Entonces la gente dice que aquí llegaron a ver un animal muy raro, muy feo, que la gente relaciona o más o menos dicen que lo describen como un oso. Como un oso y la gente, ay caramba, sí está hondito, mira. Sí. Pues aquí en esta zona la gente llegó a ver un animal que en apariencia se parece a un oso, pero pues aquí no creo que haya osos, entonces para ellos muy probablemente es otra clase de animal o es algo que a lo mejor no pertenece a este mundo. Y pues le daba miedo a la gente venir para acá a esta zona, porque dicen que mucha gente miraba ese animal. A mí se me viene a la mente por historias de otros lugares alguna especie de nahual. Muy probablemente que viene a buscar agua también durante las madrugadas. Pero la señora que nos platica la historia pues nos dice, yo la verdad nunca he visto nada. Yo he andado desde muy niña de noche, de madrugada en la calle y nunca he visto nada, ¿verdad? Ni aquí, ni en ningún lugar. Entonces, para ella es muy fácil pensar que muy probablemente es una historia que la gente contaba para que a la gente le diera miedo venir de noche y muy probablemente amaneciera más agua en la mañana, ¿verdad? Que muy probablemente de eso se trate, que la gente hacía lo posible de que pues no se acabara tan pronto el agua. También nos hablan, nomás que les voy a ser sincero, se me olvidó el lugar. ¿Cómo le nombran al lugar? Pero es un cerrito por aquí cerquitas donde también la gente pasaba y escuchaban un chivo bramar. Dicen que muchos iban a ver dónde andaba aquel chivillo y no había absolutamente nada. Nada más lo escuchan, o sea, hay muchas personas que lo han escuchado, pero nadie lo ha logrado ver. Entonces es lo que ella nos dice, ¿qué será? ¿Quién sabe? Pero sí es una historia muy extraña. Y eso del animal aquí, pues fíjense, nos dieron como referencia a las tarjeas. Pues esta es una tarjea que por lo que yo veo es muy antigua. La unidad que se llama San José de Guadalupe, pues como que era un mismo ejido porque nos dicen que en documentos antiguos dicen que aquí se llama el Triunfo de San José de Guadalupe. Entonces como que era un solo lugar. Y ya después pues como que los separaron pues. No sabemos exactamente cuál es el motivo por el cual le pusieron el Triunfo, porque aquí antes tenía otro nombre, ¿cómo nos dijo? Algo de Don Roque, ¿verdad? No recuerdo bien, pero pues sí se dice, mi gente, que aquí se manifiesta ese animal y el chivillo por ahí en otro lugar. Bueno, fueron de las únicas historias que pudimos recabar de aquí del Triunfo. Para llegar aquí a este lugar, viene uno por el camino recorriendo ahora sí que en medio de la sierra. Entonces aquí sí pudiera haber muchísimas historias, mi gente. Muy probablemente también de la revolución, de los cristeros o de los tiempos de independencia. No sé qué tan vieja sea esta comunidad, pero sí nos dicen que es muy antigua. Pues bueno, mi gente, antes de despedir este video, un saludo muy especial sobre todo para nuestra amiga, la señora que vende las gorditas en el mercado. Las gorditas gigantes, las gorditas rancheritas, se las recomiendo mucho. Ahí frente a la farmacia en el mercado, unas gordotas grandotas, bien surtidas. Un saludote para usted, para su esposo, para sus hijos y sus nueras. Grandes seguidores aquí del canal de Relatos de Zaguán, un saludote para ustedes. También para la señora Ana Díaz, que siempre ve nuestros videos, gracias. Muchas gracias a la señora Ana Díaz, que nos regaña, que no le mandamos su saludito, pues ahí está. Un saludito también muy especial para el señor Sauro de Huejúcar y Emiliano Flores, un saludote. Y sobre todo para la señora Karina García, que hace unos días tuve el honor de conocer a esta señora por allí en Santa Rosa, Fresnillo. Un saludote para usted y para toda su familia y muchas gracias por ver nuestros videos. Pues bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este lugar, este ranchito y sobre todo la historia que les platicamos, ¿verdad, Ana? Sí. Pues bueno, mi gente, nos despedimos. Ana. Su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.